Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Un cordial saludo, amables oyentes. Este es el programa Recordar a nuestros maestros, programa que se emite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL Medellín, en los 100.4 del FM. Yo me llamo Carlos Mario González. Soy miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas. Dirijo la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, EMS por su sigla, y soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Medellín. Los agradecimientos a Jorgito Benjumea por su labor en la cabina de la emisora y a las 3 instituciones que sin ánimo de lucro apoyan las actividades culturales que adelanta Entre Líneas. Esas instituciones son INTI Salud, la Fundación Confiar y la librería Libros Entre Líneas, cuya página web es todo en minúsculo y seguido www.librosentrelineas.com. Vamos a seguir con la reflexión que traigo en términos críticos sobre 3 aspectos que, en mi opinión, son muy lesivos para la vida humana y para la realización de las posibilidades del ser humano, y 3 aspectos que son promovidos por el cristianismo, que están a la base de lo que es el manejo mismo de las posibilidades de transmisión que hace el cristianismo. Me refiero pues a la manera en que promulga en los hechos una actitud regida por la irracionalidad, una actitud gobernada por la ignorancia y una actitud proclive a la sumisión. Yo estaba planteando en el programa anterior que hay que diferenciar, y esto me disculpan los oyentes, pero es necesario que lo vuelva a enunciar porque ese es el punto de sostén de todo el discurso, por lo menos que yo profiero, que hay que marcar la diferencia entre qué es lo que se entiende por verdad. Es que eso es un punto decisivo. Si cada cual de mis oyentes cavila en su propia vida, verá que es necesario contar con algo que llame verdad para poder definir ciertas prácticas, ciertas conductas familiares, sociales, etc. El tema es qué nombramos como verdad. Entonces está, muchas veces ya dicho de mi parte, aquello de que la verdad racional, y los seres humanos disponemos de una razón que es limitada, que no es total, pero es el recurso que tenemos para poder cobrar un entendimiento de lo que somos, del mundo en que estamos, etc. Entonces, en la racionalidad se sostiene aquello de que verdad solamente podrá ser estipulada tal cuando se logra la demostración. Un matemático no dice 2 más 2 igual a 4 porque creo que es 4, sino porque se puede demostrar. Y la verdad por el lado del cristianismo es completamente distinta. No tiene que ver para nada con la demostración. La verdad está centrada en la fe. Y la fe es un poder que se dirige al sujeto, que le viene al sujeto
y mediante ese establecimiento de ese poder en él, éste acepta como verdadero lo que otro dice, pero porque el otro lo dice. Ahora, no cualquiera otro, un otro investido de una autoridad y de un aura especial que sitúa al creyente en una posición de dependencia con respecto al emisor de esa verdad. Porque entre otras cosas, Dios es muy extraño. Teniendo todo el poder que tiene, no se dirige a todos los seres humanos para plantearles a través de su propia palabra lo que Él requiere y reclama, sino que lo hace a través de mediadores. Entonces Dios se comunica con Abraham o con Moisés, es decir, con unos cuantos elegidos, el Papa o algunos funcionarios eclesiásticos que son mediadores entre esa figura divina y el conjunto de creyentes. Entonces los creyentes creen porque les dicen desde cierto lugar de autoridad y merced a los recursos de seducción, sugestión, etcétera, que las cosas afirmadas son verdaderas. Pero no tiene cómo demostrar eso. Y aunque no se me escapa que la iglesia cristiana, en general, pues cuando digo cristianismo es toda la iglesia que desciende de Cristo, todas las iglesias mejor que descienden de Cristo, han intentado hacer una cosa imposible finalmente, y es construir vía la teología una explicación racional de las creencias, de la fe. Esa es una empresa insólita que emprendió el cristianismo desde muy temprano, porque teología es logos en el sentido del razonamiento, el entendimiento, centrado en Dios. Pareciera que abandonaran que el poder esencial que tienen es la fe, y entonces se entregaran al esfuerzo y al ejercicio de la razón. Pero obviamente las afirmaciones fundamentales que hace el cristianismo no son sustentables racionalmente, y entonces no queda sino el recurso a la fe. Y la fe, insisto, es un poder imaginario por el cual lo que yo digo, si estoy investido de cierta autoridad, el otro lo asume como verdadero. Eso no es muy escaso en la vida. La hipnosis es un mecanismo intersubjetivo por el cual el hipnotizado asume como palabra indiscutible aquella que le enuncia el hipnotizador, y a partir de eso promueve la conducta que el hipnotizador le traza, le indica. Pero hay sentimientos como el amor, donde también alguien profundamente enamorado de otro puede quedar embargado tanto por la presencia y figura del otro que termina siendo propios los mandatos que el otro hace. O sea, el ser humano es muy susceptible de la sugestión, de los poderes por los cuales un otro interviene para trazar una dirección ante un sujeto que está presto, está dispuesto a someterse a esa figura relevante, esa figura investida de cierta aureola, que sería, por ejemplo, en el caso del cristianismo, pues los mandatarios o los dignatarios del cristianismo, el papa, cardenales, obispos, etc. Entonces, la fe quiere decir que lo que se llama verdad, por ejemplo, la que estipula la fe, es un asunto más bien intersubjetivo, de relación entre sujetos, mientras que del lado de la racionalidad, la verdad no es un problema de quién lo dice, sino que demuestre lo que dijo. Para que alguien crea que hay cielo, es necesario
que tenga una gran identificación con quien lo ha pronunciado. Por eso el niño puede terminar siendo el que se hace a las creencias que le transmiten los padres. Entonces, creo en función de quien lo ha dicho, no en función de las razones que da para ello. Por eso toda la fantasmagoría, todo ese campo imaginario que tiene, por ejemplo, la narrativa cristiana, es asumida crédulamente, hay que decir ahí la palabra, por los creyentes. Porque lo que está en juego, reitero, no es cómo me demostras lo que estás afirmando, sino quién me lo está diciendo. Ahora, con esa lógica, cualquier cosa sería posible. Bastaría que yo tuviera el poder de sugestión suficiente sobre un conjunto de seres humanos para improntar en esos seres humanos como verdadero una cosa que a mí se me puso en la cabeza, un delirio que a mí me embargó, o simplemente que incluso me proponga engañar y por ende trato de ganar la convicción de los demás mediante el carisma con el cual me pueda dirigir a ellos, mediante el poder de una palabra capaz de sugestionar a los demás. Por eso yo en un programa hace 2 semanas hice una consideración completamente imaginaria. Dije, vamos a imaginarnos que yo llego ante un grupo de personas y les digo, miren, acabo de tener una aparición, se me apareció un ser, me dijo que se llamaba Burko, y me dijo que el mundo estaba en ciernes de un desastre absoluto por el mal comportamiento del mundo, y que él había posado la mirada sobre mí en virtud de las calidades que yo estaba demostrando, que mi tarea era reunir a otros que fuesen más o menos como yo y que nos retiráramos a una montaña que él me designó, porque allá los burquistas estaríamos salvaguardados del desastre que afectaría a todos los demás. Yo creo que no es imposible pensar que alguien con un poder de discurso, con ese poder hipnotizador que puede tener la palabra, con el carisma de una imagen y de una presencia, pueda convencer un montón de gente que salga detrás de él y que crea fehacientemente en eso. Si llegase alguien con algún elemento de exigencia racional y me dijese, pero mira, yo también necesito pues ver a Burko para poder constatar que efectivamente nos estás diciendo algo cierto. Yo podría argumentar, no, lo que pasa es que Burko dijo que dadas las condiciones él no se presentaría sino ante mí. Pero eso fíjense pues que lo estoy diciendo un poco en tono, si se quiere, caricaturesco, pero eso es lo que pasa también con Dios. Dios se le presenta a Moisés, pero no a los miles y miles de millones de seres humanos que no pueden creer en Dios sino porque Moisés les dijo, o porque Abraham dijo, o porque Isaac dijo, o porque el Papa dijo, o porque o los cardenales dicen, pero no porque Dios no establezca privilegios para presentarse ante unos y más bien se presentará ante todos, sino porque es la fuerza de la imagen, la palabra y la presencia de alguien. Es la capacidad de persuasión imaginaria que consigue, como lo conseguiría yo con los burquistas, que salgan detrás de mí. Ahora, yo como promotor del discurso de Burko, podría estar en dos posiciones, en una de dos posiciones. Podría ser que yo fuese un engañador,
como pasa en tantas sectas religiosas que existen en Estados Unidos, en Colombia, en todo el mundo, de esos predicadores que son capaces, por ejemplo, de reunir una feligresía y someter esa feligresía a los efectos psicológicos más contundentes. Y muchos de esos, lo sabemos, han resultado vulgares estafadores que manipulan la capacidad de creencia de la gente para medrar en beneficio propio. Pero bueno, esa es una posibilidad, pero la otra posibilidad es que yo efectivamente creyera en Burko, que yo haya tenido un delirio y de ese delirio estoy completamente convencido, como los que ven ovnis y están convencidos. Uno no tiene que pensar que la única hipótesis posible es que estén engañando, que estén promoviendo timar a la gente, sino que puede ser que mi delirio yo logre socializarlo y ponga detrás de mí a otro montón de gente que sale para esa montaña, pero eso es lo que estamos viendo permanentemente. No se hacen matar unos creyentes siguiendo detrás de un predicador, como pasó en Camp Davis hace mucho tiempo, simplemente porque tienen una fe inamovible en su predicador, que a su vez se reviste del poder que le ha sido asignado a él en forma exclusiva por parte, por ejemplo, de Dios. Entonces, es muy posible que muchas formas de presentación de la verdad, que pueden ser formas cristianas, pero también de muchas otras variantes religiosas, no tengan que ver sino con la construcción de un discurso que apela no a la razón de los individuos, sino a la capacidad imaginaria para ser sometidos por una poderosa presencia, una palabra supremamente bien argumentada, más que argumentada, bien pronunciada, porque es que la palabra humana puede tener una dimensión simbólica en donde las razones y los argumentos pueden conducir a que un sujeto adhiera a otro. Pero la palabra humana tiene también la vertiente imaginaria por donde su forma misma de enunciación puede producir el efecto de fascinación que atrapa a alguien frente a aquel que emite ese discurso. Entonces, en función de esto, yo podría también replantear el tema del discurso del Gran Inquisidor, de ese famosísimo fragmento del que hablé hace 8 días, que está presente en los hermanos Karamazov. Para decirlo de forma muy sintética, ¿en qué se basa el cardenal, el inquisidor? En una tesis. Él tiene detenido en la mazmorra a Jesús y le plantea que es menester que siga detenido porque él no entiende, Jesús, que el ser humano está dispuesto a entregar su libertad por la seguridad. O en las palabras en que él lo pronuncia, que el ser humano ama las cadenas antes que la libertad. Entonces es necesario mantener al ser humano atrapado, encadenado, por ejemplo, en el sistema de creencias, a efecto de que el ser humano proceda de manera debida. De ahí deriva la famosa pues afirmación: si no hay Dios que soporte imaginariamente el sistema de mandatos que establece la moral, cualquier cosa es posible. Esa es la amenaza pues que se enuncia en ese discurso. Dios es imprescindible para que pueda haber
un comportamiento moral entre los seres humanos. Y eso es una falacia. En esas palabras pronunciadas por boca del inquisidor, que no hay que confundir que esas sean palabras de Dostoyevsky, esas son palabras de ese personaje. Esas palabras tienen dos errores. Mejor dicho, esas palabras se pueden refutar de dos maneras. De un lado, es que es precisamente la creencia en Dios lo que permite que cualquier cosa se haga. Por ejemplo, la que está haciendo el gran inquisidor. ¿Qué es lo que va a hacer? Engañar a la gente. ¿Y por qué engañar a la gente? Pues engañar a la gente porque él tiene detenido a Jesús. Ese Jesús que reapareció en Sevilla en el siglo XVI, que nos cuenta pues ese fragmento de los Karamazov. El inquisidor, por la creencia de la gente en las palabras de la religión y de la iglesia, más exactamente, el inquisidor se autoriza a engañar a la gente. Entonces, el argumento da media vuelta y se devuelve contra aquella afirmación de que si no hay creencia en Dios, cualquier cosa es posible. No, es que es porque hay una creencia en Dios que quienes agencian como si fueran los elegidos la palabra de Dios, pueden hacer con eso lo que les venga en gana. De hecho, eso es lo que se ha demostrado a lo largo de la historia. Es porque es a nombre de Dios que, por ejemplo, muchos musulmanes salen a matar a todo el que se ponga enfrente y niegue su creencia, pero también, como dije la vez pasada, los cristianos, la jerarquía eclesiástica puede a nombre de Dios conducir a las masas a las cruzadas o generar los dispositivos inquisitoriales, etc. Entonces, lo primero es que las palabras del gran inquisidor señalan más bien no aquello de que si no hay Dios cualquier cosa es posible, sino que porque hay Dios cualquier cosa es posible por parte de quienes agencian el poder de representar a un extraño Dios que uno pues con la humilde razón que tenemos los seres humanos, uno se pregunta, pero ¿por qué Dios no le habla a todo el mundo? ¿Por qué jerarquiza su palabra? ¿Por qué no se dirige sino a unos? Porque ese Dios que le entregó las tablas a Moisés no le habló a ese pueblo judío. Y así se economizarían tantas cosas. Pero esa extraña mediación por la cual una minoría es la detentadora de esa palabra, genera que esa minoría, investida de esa idea de ser ellos los que han entrado en relación directa con Dios, se dirija al resto que no ha tenido contacto directo con Dios y que estos caigan por vía del amedrentamiento, por vía del temor, bajo la sugestión de esa palabra. Pero lo segundo que está presente en ese discurso del gran inquisidor, y que es una falacia, que además de falacia me parece que es muy ofensivo sobre el ser humano, es que el cristianismo, y aquí hago pues eco de lo dicho por el inquisidor, le dice a los seres humanos: ustedes no pueden proceder moralmente sino en función de la amenaza del infierno o de la promesa del cielo. O sea, vos no podés proceder éticamente sino en función de unos intereses finales que obtendrías. Si esos intereses imaginarios, pero que se ofrecen como si fuesen ciertos, del cielo o del infierno, se quitan, el ser humano sería incapaz de elevar su conducta al más mínimo precepto ético. Y eso es no solamente una falacia, sino que es muy ofensivo y muy degradante. Por eso el cristianismo devalúa tanto al ser humano, porque piensa que si no es bajo la creencia metafísica en otro mundo que está distribuido entre cielos e infiernos, los seres humanos
nos mantendríamos en una carnicería absoluta entre nosotros, de lo cual además deriva, como un colofón de esa falacia, que por ejemplo los ateos somos unos criminales en acto, y si no en acto, en potencia, aunque sería muy raro que fuera en potencia, porque ahí no tenemos ningún Dios que nos rija con su promesa celestial o su amenaza infernal, estaríamos aquí entregados a la carnicería absoluta. Y somos millones y millones de seres humanos que no creemos en ningún Dios, y que, como dije en un programa, no necesitamos creer en ningún Dios para amar la vida y para establecer relaciones éticas con los semejantes, porque podemos fundamentar que la ética, igual que uno podría decir la política, son construcciones humanas para lograr habilitar la vida humana a unos términos mejor logrados en el vínculo que tenemos unos con otros. Dicho de otra manera, que en los seres humanos cabe, sin que sea absolutamente necesario que tengamos nada de otro mundo desde donde nos castigarían o premiarían, cabe perfectamente que en la vida de uno tenga lugar el bien de otros, y que quienes no somos creyentes podemos proceder de una manera apropiada y debida en el vínculo con los semejantes únicamente en función de que es en ese encuentro intersocial bien establecido donde la vida puede encontrar las realizaciones dichosas y las realizaciones más plenas. No es imprescindible entonces la existencia de ningún más allá con premios o castigos insinuados para que los seres humanos hagamos de la vida un encuentro en la medida de lo posible, lo mejor establecido, pero para ello es imprescindible que uno realice lo propio de su existencia contando siempre con el otro. Pero vamos a dejar por hoy aquí, amables oyentes, porque el programa ha llegado a su fin, y en la próxima emisión retomaré aquí y proseguiré. Les deseo lo mejor y hasta pronto. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.